Sextas Moradas, Castillo Interior de Santa Teresa de Ávila. Capítulo 2. Trata de algunas maneras con que despierta nuestro Señor al alma, que parece que no hay en ellas que temer, aunque es cosa muy elevada y son grandes mercedes. Parece que hemos dejado mucho la palomita y no ha sido así, porque estos trabajos son los que la hacen tener más alto vuelo. Pues comencemos ahora a tratar de la manera que se encuentra con ella el esposo y cómo antes se lo hace desear, por unos medios tan delicados que el alma misma no los entiende. Ni yo creo que acertaré a decir para que lo entiendan, a no ser que hayan pasado por ello, porque son unos impulsos tan delicados y sutiles que proceden de lo muy interior del alma, que no sé con qué compararlos. Es bien diferente todo lo que acá podemos procurar decir, y aún de los gustos que quedan dichos, que muchas veces estando la misma persona descuidada y sin tener la memoria en Dios, su majestad la despierta, a manera de una cometa que pasa de pronto, o un trueno, aunque no se oye ruido, aunque entiende muy bien el alma que fue llamada de Dios, y tan entendido, que algunas veces, en especial a los principios, la hace estremecer y aún quejarse, sin que haya algo que le duela. Siente ser herida sabrosamente, aunque no atina a saber cómo ni quién la hirió, aunque bien conoce ser cosa preciosa y jamás querría ser sanada de aquella herida. Se queja con palabras de amor, aún exteriores, sin poder hacer otra cosa a su esposo, porque entiende que está presente, mas no se quiere manifestar de manera que deje gozarse. Y es harta pena, aunque sabrosa y dulce, aunque quiera no tenerla, no puede. Aunque esto no querría jamás, mucho más le satisface que el embebecimiento sabroso que carece de pena de la oración de quietud. Deshaciéndome estoy, hermanas, por darles a entender esta operación de amor y no sé cómo, porque parece cosa contraria dar a entender el amado claramente que está con el alma, y parece que la llama con una señal tan verdadera que no se puede dudar, y un silbido tan penetrante para entenderle el alma que no le puede dejar de oír, porque no parece sino que hablando el esposo está en la séptima morada. De esta manera, toda la gente que está en las otras moradas no se osan bullir, ni sentidos, ni imaginación, ni potencias. Oh mi poderoso Dios, qué grandes son tus secretos y qué diferentes las cosas del Espíritu Santo en cuanto a lo que yo puedo entender, pues con ninguna cosa se puede aclarar esta tan pequeña para las muy grandes que operas con las almas. Hace en ella tan gran operación que se está deshaciendo de deseo y no sabe qué pedir, porque claramente le parece que está con ella su Dios. Me dirán ustedes, pues si esto entiende qué desea o qué le da pena, qué mayor bien quiere, no lo sé. Sé que parece que le llega a las entrañas esta pena, y que cuando de ella saca la saeta el que la hiere, verdaderamente parece que se las lleva tras sí, según el sentimiento de amor siente. Estaba pensando ahora que si sería que de este fuego del brasero encendido, que es mi Dios, saltaba alguna centella y daba en el alma, de manera que se dejaba sentir aquel encendido fuego. Y como no era aún bastante para quemarla, y él es tan deleitoso, queda con aquella pena y al tocar hace aquella operación. Y me parece que es la mejor comparación que he acertado decir. Porque este dolor sabroso, y no es dolor, no está en un ser, aunque a veces dura un gran rato. Otras de pronto se acaba, como quiere comunicarle el Señor que no es cosa que se puede procurar por ninguna vía humana. Pero aunque está algunas veces un rato, se quita y reaparece, en fin, nunca está estante y por eso no acaba de abrazar el alma, sino ya que se va a encender, se muere la centella y queda con deseo de volver a padecer aquel dolor amoroso que le causa. Aquí no hay que pensar si es cosa movida de la misma naturaleza, ni causada por melancolía, ni tampoco engaño del demonio,
ni si es antojo, porque es cosa que se deja muy bien entender ser este movimiento de donde está el Señor, que es inmutable, y las operaciones no son como de otras devociones que el mucho embebecimiento del gusto nos puede hacer dudar. Aquí están todos los sentidos y potencias sin ningún embebecimiento, mirando qué podrá ser, sin estorbar nada ni poder acrecentar aquella pena deleitosa, ni quitarla a mi parecer. A quien nuestro Señor hiciere esta merced, que si se la ha hecho, leyendo esto lo entenderá. Dele muchas gracias, que no tiene que temer si es engaño. Tema mucho si ha de ser ingrato a tan grande merced, y procure esforzarse a servir y a mejorar en todo su vida, y verá en lo que para y cómo recibe más y más. Aunque a una persona que esto tuvo pasó algunos años con ello, y con aquella merced estaba bien satisfecha, que si multitud de años sirviera al Señor con grandes trabajos, quedaba con ella muy bien pagada. Sea bendito por siempre jamás nuestro Señor. Amén. ¿Cómo tener seguridad y certeza de estas cosas? A mi parecer, por estas razones. La primera, porque jamás el demonio debe dar pena sabrosa como esta. Podrá él dar el sabor y el deleite que parezca espiritual, aunque juntar pena y tanta con quietud y gusto del alma no es de su facultad, que todos sus poderes están por las de afuera, y sus penas, cuando él las da, no son a mi parecer jamás sabrosas ni con paz, sino inquietas y con guerra. La segunda, porque esta tempestad sabrosa viene de otra región de las que él no puede señorear. La tercera, por los grandes provechos que quedan en el alma, como son determinarse a padecer por Dios, desear tener muchos trabajos y quedar mucho más determinado a apartarse de los contentos y conversaciones de la tierra y otras cosas semejantes. El no ser antojo está muy claro, porque aunque otras veces lo procure, no podrá contrahacer aquello, y es cosa tan notoria que de ninguna manera se puede antojar. Digo parecer que es, no siendo ni dudar de que es, y si alguna quedare, sepan que no son estos verdaderos ímpetus. Digo, si durante en sí le tuvo o si no, porque así se da a sentir como a los oídos una gran voz. Pues ser melancolía no lleva camino ninguno, porque la melancolía no hace ni fabrica sus antojos, sino en la imaginación. Esto otro procede de lo interior del alma. Ya puede ser que yo me engañe, aunque hasta oír otras razones a quien lo entienda. Siempre estaré en esta opinión, y así sé de una persona harto llena de temor de estos engaños, que de esta oración jamás le pudo tener. También suele nuestro Señor tener otras maneras de despertar el alma, que es a deshonra, estando rezando vocalmente y con descuido de cosa interior. Parece que viene una inflamación deleitosa, como si de pronto viniese un olor tan grande que se comunicase por todos los sentidos. No digo que es olor, sino que lo pongo como una comparación, o cosa de esta manera, solo para dar a sentir que está allí el esposo. Mueve un deseo sabroso de gozar el alma de él, y con esto queda dispuesta para hacer grandes actos y alabanzas a nuestro Señor. Su nacimiento de esta merced es de donde lo que queda dicho, aunque aquí no hay cosa que dé pena, ni los deseos mismos de gozar a Dios son penosos. Esto es más habitual sentirlo el alma. Tampoco me parece que hay aquí que temer por algunas razones de las dichas, sino procurar admitir esta merced con hacimiento de gracias. Capítulo 3. Trata de la misma materia y dice de la manera que habla Dios al alma cuando es servido, y avisa cómo se han de haber en esto y no seguirse por su parecer. Pone algunas señales para que se conozca cuándo no es engaño y cuándo lo es. Es de mucho provecho. Otra manera tiene Dios de despertar al alma, y aunque en alguna manera parece mayor merced que las dichas, podrá ser más peligrosa, y por eso me detendré algo en ella, que son unas conversaciones con el alma.
Unas parece que vienen de afuera, otras de lo muy interior del alma, otras de lo superior de ella, otras están en lo exterior que se oyen con los oídos, porque parece que es voz formada. Algunas veces y muchas puede ser antojo, en especial en personas de flaca imaginación o melancólicas, digo de melancolía notable. De estas dos maneras de personas no hay que hacer caso, a mi parecer, aunque digan que ven y oyen y entienden, ni inquietarlas con decir que es demonio, sino oírlas como a personas enfermas, diciendo la priora o confesor a quien lo dijere que no haga caso de ello, que no es la sustancia para servir a Dios y que a muchos ha engañado el demonio por allí, aunque no será quizá así en ella. Porque si le dicen que es melancolía, nunca acabará, que jurará que lo ve y lo oye, porque le parece así. La verdad es que es necesario quitarle la oración, y lo más que se pueda animarle a que no haga caso de ello, porque suele el demonio aprovecharse de estas almas así enfermas, aunque no sea para su daño o para el de otros. Y a enfermas y sanas, siempre de estas cosas hay que temer hasta ir entendiendo el espíritu. Y digo que siempre es lo mejor a los principios deshacérsele, porque si es de Dios, lo que más ayuda es seguir adelante y dejar ser probado. Esto es así aunque no sea apretando mucho el alma e inquietándola, porque verdaderamente ella no puede más. Volviendo a lo que decía sobre las conversaciones con el alma, de todas las maneras que he dicho, pueden ser de Dios y también del demonio o de la propia imaginación. Diré si acertare con el favor del Señor las señales que hay en estas diferencias y cuándo serán estas conversaciones peligrosas, porque hay muchas almas que las entienden entre gente de oración y querría, hermanas mías, que no piensen que hacen mal en no darles crédito, ni tampoco en dárselo cuando son solamente para ustedes mismas, de regalo o aviso de faltas vuestras. Dígalas quien las dijere, o sea antojo, que poco va en ello. De una cosa les aviso, que no piensen, aunque sean de Dios, que serán ustedes por eso mejores, que harto habló a los fariseos, y todo el bien está en cómo se aprovechan de estas palabras, y ninguna que no vaya muy conforme a la Escritura, hagan más caso de ellas que si las oyesen al mismo demonio, porque aunque sean de vuestra flaca imaginación, es necesario tomarse como una tentación de cosas de la fe, y así resistir siempre para que se vayan quitando, y sí que quitarán, porque llevan poca fuerza consigo. Pues volviendo a lo primero, que venga de lo interior, que de lo superior, que de lo exterior, no importa para dejar de ser de Dios. Las más ciertas señales que se puede tener, a mi parecer, son estas. La primera, la más verdadera, es el poderío y señorío que traen consigo, que es hablando y obrando. Digo aún más, está un alma en toda la tribulación y alboroto interior que queda dicho y oscuridad del entendimiento y sequedad con una palabra de estas que diga solamente, no tengas pena, queda sosegada y sin ninguna y con gran luz, quitada toda aquella pena con que le parecía que todo el mundo y letrados que se juntaran a darle razones para que no la tuviese, no la pudieran con cuanto trabajaran quitar de aquella aflicción. Está afligida por haberle dicho su confesor y otros que es espíritu del demonio el que tiene, y toda llena de temor, y con una palabra que se le diga solo, yo soy, no sientas miedo, se le quita del todo y queda consoladísima, y pareciéndole que ninguno bastará a hacerla creer otra cosa. Está con mucha pena de algunos negocios graves que no sabe cómo han de suceder. Entiende que se debe sosegar y que todo saldrá bien. Queda con certidumbre y sin pena, y de esta manera otras muchas cosas. La segunda razón es una gran quietud que queda en el alma y recogimiento devoto y pacífico y dispuesta para alabanzas de Dios. Oh Señor, si una palabra enviada a decir con un paje tuyo, que a lo que dicen al menos estas en esta morada no las dice el mismo Señor, sino algún ángel,
tienen tanta fuerza, ¿qué tal las dejarás en el alma que está atada por amor contigo y tú con ella? La tercera señal es no pasarse estas palabras de la memoria en mucho tiempo y algunas jamás, como se pasan las que por acá atendemos, digo que oímos de los hombres, que aunque sean muy graves y letrados, no las tenemos tan esculpidas en la memoria, ni tampoco si son en cosas por venir, las creemos como a estas, que queda una certidumbre grandísima, de manera que aunque algunas veces en cosas muy imposibles al parecer, no deja de venirle duda si será o no será, y andan con algunas vacilaciones el entendimiento. En la misma alma está una seguridad que no se puede rendir, aunque le parezca que vaya todo lo contrario de lo que entendió, y pasan años, no se le quita aquel pensar que Dios buscará otros medios que los hombres no entienden, aunque, en fin, se ha de hacer. Y así es que se hace, aunque, como digo, no se deja de padecer cuando ve muchos desvíos, porque como hace tiempo que lo entendió y las operaciones y certidumbre que al presente quedan de ser Dios es ya pasado, tienen lugar estas dudas, pensando si fue demonio, si fue de la imaginación. Ninguna de estas le queda al presente, sino que moriría por aquella verdad. Pero como digo, con todas estas imaginaciones que debe poner el demonio para dar pena y acobardar el alma, en especial si es en negocio que en el hacerse lo que se entendió ha de haber muchos bienes de almas, y es obras para gran honra y servicio de Dios, y en ellas hay gran dificultad. ¿Qué no hará? Al menos debilita la fe, que es harto daño no creer que Dios es poderoso para hacer obras que no entienden nuestros entendimientos. Con todos estos combates, aunque haya quien diga a la misma persona que son disparates, digo los confesores con quien se tratan estas cosas, y con cuántos malos sucesos hubiere para dar a entender que no se pueden cumplir, queda una centella, no sé dónde, tan viva de que será, aunque todas las demás esperanzas estén muertas, que no podría, aunque quisiese, dejar de estar viva aquella centella de seguridad. Y en fin, como he dicho, se cumple la palabra del Señor y queda el alma tan contenta y alegre que no querría sino alabar siempre a su majestad y mucho más por ver cumplido lo que se le había dicho, que por la misma obra, aunque le vaya mucho en ella. No sé qué tanto hay en el alma para que salgan estas palabras verdaderas, que si a la misma persona la tomasen en algunas mentiras, no creo que sentiría tanto, como si ella en esto pudiese más, que no dice sino lo que le dicen. Infinitas veces se acordaba cierta persona de Jonás, profeta, sobre esto, cuando temía que no había de perderse en Nínive. En fin, como es Espíritu de Dios, es razón que se le tenga esta fidelidad en desear no le tengan por falso, pues es la suma verdad. Y así es grande la alegría, cuando después de 1000 rodeos y en cosas dificultísimas, lo ve cumplido, aunque a la misma persona se le hayan de seguir grandes trabajos de ello. Prefiere pasarlos a que deje de cumplirse lo que tiene por cierto, le dijo el Señor. Quizá no todas las personas tendrán esta habilidad. Si lo es, no lo puedo condenar por malo. Si son la imaginación, ninguna de estas señales hay, ni certidumbre ni paz y gusto interior, salvo que podría ocurrir, y aún yo sé de algunas personas a quien ha ocurrido, estando muy embebecidas en la oración de quietud y sueño espiritual, que algunas son tan débiles de complexión o imaginación, no sé la causa, que verdaderamente en este gran recogimiento están tan fuera de sí que no se sienten en lo exterior y están tan adormecidos todos los sentidos como una persona que duerme, y aún quizá es así que están adormecidas. Como manera de sueño les parece que les hablan, y aún que ven cosas y piensan que es de Dios, y dejan los efectos, en fin, como de sueño. Y también podría ser pidiendo una cosa a nuestro Señor afectuosamente. Les parece que les dice lo que quieren, y esto acaece algunas veces. Aunque a quien tuviere mucha experiencia de las conversaciones de Dios,
no se podrá engañar en esto, a mi parecer, de la imaginación. Del demonio hay más que temer, aunque si hay las señales que quedan dichas, mucho se puede asegurar ser de Dios, aunque no de manera que si es cosa grave lo que se le dice y que se ha de poner por obra de sí o de negocios de terceras personas. Jamás haga nada, ni le pase por el pensamiento, sin parecer de confesor letrado y avisado y siervo de Dios, aunque más y más entienda y le parezca claro ser de Dios, porque esto quiere su majestad, y no es dejar de hacer lo que Él manda, pues nos tiene dicho que tengamos al confesor en su lugar, a donde no se puede dudar ser palabras suyas. Y éstas ayudan a dar ánimo. Si es negocio dificultoso y nuestro Señor le pondrá al confesor y le hará que crea que es espíritu suyo, cuando Él lo quisiere. Y si no, no están más obligados y hacer otra cosa si no lo dicho y seguir a nadie por su parecer en esto. Ténganlo por cosa muy peligrosa, y así, hermanas mías, las amoresto de parte de nuestro Señor, que jamás les acaezca. Otra manera de cómo habla el Señor al alma, que yo tengo para mí ser muy cierto de su parte, con alguna visión intelectual, que adelante diré cómo es tan en lo íntimo del alma, y le parece tan claro oír aquellas palabras con los oídos del alma al mismo Señor, y tan en secreto que la misma manera de él entenderlas, con las operaciones que hace la misma visión, asegura y tiene certeza, no es poder del demonio tener parte allí. Deja grandes efectos para creer esto, al menos hay seguridad de que no procede de la imaginación, y también si hay advertencia, la puede siempre tener de esto por estas razones. La primera, porque debe ser diferente en la claridad del habla, que lo es tan clara que una sílaba que falte de lo que entendió se acuerda, y si se dijo por un estilo o por otro, aunque sea todo una sentencia, y en lo que se antoja por la imaginación, será no habla tan clara ni palabras tan distintas, sino como cosa medio soñada. La segunda es porque acá no se pensaba muchas veces en lo que se entendió. Digo que es a deshora y algunas estando en conversación, aunque muchas veces responde a lo que pasa de pronto por el pensamiento o a lo que antes se ha pensado, aunque muchas es en cosas que jamás tuvo acuerdo de que habían de ser ni serían, y así no las podía haber fabricado la imaginación para que el alma se engañase en antojársele lo que no había deseado ni querido ni venido a su noticia. La tercera, por lo uno es como quien oye, y lo de la imaginación es como quien va componiendo lo que él mismo quiere que le digan poco a poco. La cuarta, porque las palabras son muy diferentes y con una se comprende mucho, lo que nuestro entendimiento no podría componer tan de repente. La quinta, porque junto con las palabras muchas veces, por un modo que yo no sabré decir, se da a entender mucho más de lo que ellas suenan, sin palabras. En este modo de entender hablaré en otra parte más, que es cosa muy delicada y para alabar a nuestro Señor, porque en esta manera y diferencia ha habido personas muy dudosas, en especial alguna por quien ha pasado, y así habrá otras, que no acaban de entenderse, y así sé que lo ha mirado con mucha advertencia, porque han sido muchas veces las que el Señor le hace esta merced, y la mayor duda que tenía era en esto, si se le antojaba a los principios, que al ser el demonio se puede entender, aunque son tantas sus sutilezas, que sabe bien contrahacer el espíritu de luz, aunque será, a mi parecer, en las palabras, decirlas muy claras, que tampoco quede duda si se entendieron como en el espíritu de verdad, aunque no podrá contrahacer los efectos que quedan dichos, ni dejar esa paz en el alma, ni luz, antes deja quietud y alboroto, pero puede hacer poco daño o ninguno, si el alma es humilde y hace lo que he dicho de no moverse a hacer nada por cosa que entienda. Si son favores y regalos del Señor, mire con atención, si por ello se tiene por mejor, y si mientras mayor palabra de regalo,
no quedare más confundida, crea que no es Espíritu de Dios. Porque es cosa muy cierta que cuando lo es, mientras mayor merced le hace, mucho más en menos se tiene la misma alma, y más acuerdo trae de sus pecados, y más olvidada de su ganancia, y más empleada su voluntad y memoria en querer solo la honra de Dios, ni acordarse de su propio provecho, y con más temor anda de torcer en ninguna cosa su voluntad, con mayor certidumbre de que nunca mereció aquellas mercedes, sino el infierno. Como hagan estos efectos todas las cosas y mercedes que tuviere en la oración, no ande el alma asombrada, sino confiada en la misericordia del Señor, que es fiel y no dejará al demonio que la engañe, aunque siempre es bueno que ande con temor. Podrá ser que a las que no lleva el Señor por este camino, les parezca que podrían estas almas no escuchar estas palabras que les dicen, y si son interiores, distraerse de manera que no se admitan, y con esto andarán sin estos peligros. A esto respondo que es imposible. No hablo de las que se les antoja, que con no estar tanto apeteciendo alguna cosa, ni queriendo hacer caso de las imaginaciones, tienen remedio. Porque de tal manera el mismo espíritu que había hace parar todos los otros pensamientos y advertir a lo que se dice, que en alguna manera me parece, y creo que es así, que sería más posible no entender a una persona que hablase muy a voces a otra que oyese muy bien, porque podría no advertir y poner el pensamiento y entendimiento en otra cosa. Aunque en lo que tratamos no se puede hacer, no hay oídos que taparse, ni poder para pensar sino en lo que se le dice. De ninguna manera, porque el que pudo hacer parar el sol por petición de Josué, creo que era, puede hacer para las potencias y todo el interior, de manera que ve bien el alma que otro mayor Señor gobierna aquel castillo que ella, y le hace harta devoción y humildad. Así que en excusarlo no hay remedio ninguno. Que la Divina Majestad nos favorezca para que solo pongamos los ojos en contentarle y nos olvidemos de nosotros mismos, como he dicho. Amén. Ruego a Él que haya acertado a dar a entender lo que en esto he pretendido y que sea de algún aviso para quien lo tuviere.